empezar diciendo que esto ha sido una ocurrencia de Gallardón, que nadie le había empujado a ello. Bueno, el gobierno y el partido le había empujado, ¿no? Perdóname. Y una promesa electoral, ¿no? No. Bueno, promesa electoral, ahí no había. ¿Dónde está la promesa electoral? Yo creo que han querido 4 palabras. Han querido matar a Gallardón y la responsabilidad es más amplia, ¿no? Bueno, ya era hora de matar a Gallardón porque no ha hecho más que gallardonadas, dicho sea de paso. Pero perdóname, la promesa electoral eran 4 palabras. 4 palabras. Vamos a reformar la ley del aborto. Porque la ley del aborto de Zapatero, la ley del aborto de Zapatero era una chapuza y una mamarrachada. Eso de que una chica pueda abortar a los 16 años sin pedir permiso, sin que se enteren sus padres o a espaldas de sus padres, eso era una barbaridad. Todo lo demás, y está bien reformar eso. Todo lo demás que, y en cualquier caso, estamos hablando de una disidencia de 3 diputados del PP y de un acuerdo muy amplio en la Cámara, muy amplio. Yo creo que no tiene la cosa mucho más importancia. Hay gente que quiere crear ahí una disidencia dentro del PP, a mí me parece que no lo justifica. Seguramente habrá cosas mucho más importantes en este momento. Yo creo que bastante tragedia es el aborto ya, bastante tragedia para la persona que tiene que abortar y para su entorno. Bastante tragedia ya como para encima convertirlo en un arma arrojadiza en política. Pues parece que no lo me parece. La está convirtiendo. Pero a mí me da muchísima pena que eso ocurra. Lorena está levantando la ceja. Bueno, es que acabo de leer que Pedro Sánchez ha votado a favor de la reforma del PP. Es lo que estoy diciendo, que ha habido un consenso. No dudo que haya sido un error, pero Pedro Sánchez, ha votado a favor pues claro, de la propuesta del Partido Popular. Claro. Si se apoya al PP. Pues claro, pero sí, perdona. Qué barbaridad. Pero Pues son cosas que pasan. Viene a demostrar que el PP si es lo que está estoy defendiendo la ley Zapatero. La está ley claro. No es verdad. No es verdad. Claro, ha quitado solo 2 articulitos de nada, ¿no? No, pero 2 articulitos de nada significa que una chica de 16 años puede abortar sin el permiso de sus padres. La parte que, como tú bien has dicho, era la mayor barbaridad. Eso era una barbaridad como la copa de un Hasta para los socialistas debería ser una barbaridad eso. Bueno, y lo era. Fíjate, tan lo era que ya ves que están votando con el Partido Popular. A mí me parece que ahora se está dando un consenso sobre eso, incluso sobre los cadáveres figurados de 3 diputados del Partido Popular, pero no hay más. Esto no hay más. La única disidencia es esa, que yo sepa. No hay más. Entonces, pues oye, estamos a lo mejor haciendo, o algunos quieren hacer un escándalo de algo que no me parece que lo sea, sinceramente. Fernando. Con la cantidad de cosas escandalosas que hay. Dime, Miguel. Fernando, y el primer año de Felipe González, donde realmente hay que reconocer que sí, que Felipe venía empujando muy fuerte y todo, o casi todo remaba a favor de él, pero también existían dificultades. Ese primer año de Felipe y luego los 2 últimos años de Felipe tan patéticos, tan duros, ¿qué criterio te merecen a ti? El primer año de Felipe fue mucho más fácil, las transformaciones fueron mucho más fáciles que las de Adolfo Suárez, porque ya no tenía esa avalancha en contra. Todos estábamos por el cambio, todos creíamos que había que hacer un cambio. Se había agotado el partido en el gobierno, que había hecho muchas cosas. UCD había hecho muchas cosas, pero se había agotado. Y entre Felipe González y Fraga pues no había muchas dudas, por lo menos para mí, vamos. Así que yo creo que tampoco le fue tan difícil poner en marcha sus reformas. ¿Y los 2 últimos? 3. Bueno, vale, 3. 93 al 96. Desde no, la última legislatura, 93 al 96. Patético, terrible. Hombre, una legislatura que acaba con la dimisión nada menos que del vicepresidente del gobierno, con la dimisión o cese del jefe de los servicios secretos y con la dimisión o cese del ministro de Defensa, una legislatura, bueno, entre otras cosas, el jefe de los servicios secretos acusado de espiar nada menos que al rey, al jefe del Estado, ilegalmente, aparte de a Ramón Mendoza, ya no sé quién más. Bueno, aquello era una cosa absolutamente inconcebible. Acabó de manera inconcebible, lleno de perotes, de Marios Condes, de las Rosas, de gente muy cuestionable, muy cuestionable. Entonces yo creo que ese periodo deberíamos intentar olvidarlo, sobre todo no repetirlo. ¿Y de los 6 presidentes de gobierno, quién, aparte de Suárez, que bueno, fue el iniciador? ¿Cómo aparte de Suárez? Oye, Suárez. Suárez, aparte de Suárez. Digo, aparte ¿Quién de fue Suárez? el mejor? Venga, mójate. ¿En qué época? No, es que vamos a... ¿En qué época? Pues cada uno la de cada uno. En ese caso, cada uno ha sido muy bueno. Felipe González fue un gran presidente hasta que empezó su decadencia moral. ¿Moral? Aznar fue un gran presidente durante la primera legislatura y un pésimo presidente en la segunda, cuando se ensoberbeció, que le puso Bush la mano encima del hombro y además había sacado mayoría absoluta y se creyó que de verdad que había sacado mayoría absoluta. Zapatero, al principio, yo creo que no fue un mal presidente. Lo que pasa es que a partir de 2007, cuando dijo aquello de que era antipatriótico hablar de crisis económica, pues, en fin, se convirtió en un pésimo presidente. Y de Rajoy, ¿qué quieres que te diga?
No sé. Pues eso Tú queremos verás. que nos digas de Rajoy. verás. Vamos a ver, ¿tú crees que el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, está pagando entre sus votantes el incumplimiento de su programa? Y volvemos al tema de hoy, el aborto o tema como la doctrina Parot o escarcelación Tú de verdad, terras, ese tipo de de cosas. verdad, Javier, ¿tú crees que la regulación del aborto, esta regulación del aborto, le va a pasar de verdad factura electoral a Rajoy o le van a pasar factura otras cosas como su propio talante, las comparecencias de Plasma u otras muchas cosas que realmente el no dar la mano nunca a un milurista, que eso es lo que la gente valora. Pues eso te es lo que estoy la gente preguntando, valora. porque Y sabes que desde el lo del Palacio aborto no le va a costar nada. Desde el ¿Cómo le va a Palacio de la costar? Moncloa se vende claramente que los indicadores macroeconómicos empiezan a mostrar luz al final del túnel y que eso al final tiene que trasladarse a los ciudadanos, pero hay un núcleo de votantes del Partido Popular que se sienten traicionados por una serie de cosas de fondo, de política, de principios. Pues si es una cuestión de principios, son 3 diputados. Nada más. ¿No? No creo que eso, si eso se traslada a los votantes, no van a ser muchos. ¿Coincidís con eso? ¿Pero qué otros incumplimientos, Yo aparte del coincido aborto? mucho, No sé. mucho con ¿Coincidís con eso? Que realmente entonces lo del aborto de hoy no tiene mayor importancia, Pues, por ejemplo. Sí, sí que tiene importancia. Y tiene importancia porque están jugando, son medidas electoralistas y son medidas para atraer a más votantes. Y ya no solamente en el aborto. Se dijo que tasas judiciales, por ejemplo, ahora se quieren derogar han hasta derogado. hasta el 2017. Tasa de basuras en Madrid. Perdón, esto de las tasas judiciales no fue una gallardonada, quiero recordar. Lo fue. Sí, como estábamos hablando de Gallardón, otra gallardonada. Pero Eso lo te fue, digo lo un fue, par de pero ellas más. pero ahora a lo que vamos es que se quita porque vienen unas elecciones. Tasa de basuras, ahora se deroga porque vienen unas elecciones. Aborto, hablamos ahora porque llegan unas elecciones. Tienes 4 años para estar hablando de todos estos temas. Temas morales, temas que se necesita un tiempo Mira, Sergio. de consenso y no se está haciendo. Si me permites, te voy a decir una cosa. Si no hubiese campañas electorales, Sí. estaríamos en la época del derecho de pernada todavía. Afortunadamente hay campañas electorales. Afortunadamente en las campañas electorales se prometen cosas y algunas incluso hasta se cumplen. Pero tienes No 4 no son años siempre- para hacerlo. Obvio, sí, Tienes pues, 4 ya, años. pero tienes 4 años para intentar poner en marcha o incumplir lo que has prometido. Pero tenemos que hacer todas las reformas ahora, en estos Yo últimos solamente meses. te digo que si no hubiese campañas electorales, de verdad que ahora estaríamos en el derecho de pernada. Reconozco Pero que es la no- democracia no es muy un buena tema para del solucionar aborto. los problemas. Si es que no es un tema del aborto, no es un tema... No, aquí lo que ha pasado y esa desconexión entre el PP y la mayor parte de sus votantes es que el PP le ha dado muy duro a la masa de sus votantes, que es la clase media, que es, con la crisis, es la que más ha sufrido. Y ha perdido coherencia a la hora de decir las cosas. O sea, la no bajada de impuestos, ¿a quién afecta más? Al autónomo, al pequeño empresario, y España es un país de pymes, de pequeños empresarios, y a esos son a los que les ha dado más duro. Y no les ha explicado nada, porque El no se problema- explica nada. Y es un hecho que la macroeconomía va bien y va mejor. Y al final la macroeconomía lo que mide es la microeconomía. Sí, pero Eso que no nos tampoco debemos de nos olvidarnos. engañemos, ¿eh? Pero ¿dónde está la gran masa de votantes del Partido Popular? No están en la más izquierda de todo, en las clases más bajas. No creo que sea su nicho. Ni siquiera en las más altas. Creo que está en la clase media. Y la clase media es la que más ha sufrido esta crisis y es la que no está viendo salir de esto. No está viendo De que el todas formas, empleo es yo no sé si- precario. Completamente de no sé acuerdo. si Arriola No tiene, sé. tiene calculado cuántos votos le da esta mini reforma de la ley del aborto y cuántos votos le quita. Yo Arriola no tiene calculado nada. En Arriola confío poco, la verdad. Pero si el problema fundamental es... Solo confía uno, por lo visto, en Arriola. Solo confía a Pero es Rajoy. el que manda, por lo visto es el que manda. El problema fundamental que tiene el Partido Popular es que lo que vendió en el 2011, en una situación de crisis fortísima en todo el mundo y fundamentalmente en España, el mensaje fue el siguiente, es decir, Zapatero es un desastre, el Partido lo era. Socialista es un desastre, Que lo era. y si me votáis a mí, conmigo va a haber empleo, no voy a recortar las pensiones, no voy a recortar en educación, no voy a recortar en sanidad. Y muchos ciudadanos que no eran del PP votaron esperanzados porque se creyeron el mensaje del Partido Popular, que iba a bajar los impuestos, iba a crear empleo, y otros forofos con la política antiterrorista, otros forofos con la reforma del aborto, muchos forofos, pero también mucha gente que sin ser del Partido Popular se creyó el mensaje de decir, bueno, si usted me dice que va a crear empleo porque el desastre es el otro, si echamos No, al es que otro... la primera parte No, del no, mensaje no, era no, verdad, pero ¿qué ha es ocurrido a verdad. partir Es que de... el desastre ¿Qué ha del ocurrido? otro, No, deja un momentito, Una sí, hora, deja un señores. momentito, ¿qué ha ocurrido? Que claro, llega, tiene mayoría absoluta, le dan una mayoría absoluta para gobernar y hace todo lo contrario de lo que dijo. De ningún Todo lo modo. contrario de lo que dijo.
la presión fiscal en España ha aumentado de manera exponencial, el empobrecimiento de las clases medias es más realidad que nunca, el empobrecimiento de la clase trabajadora exactamente igual, es decir, los parámetros económicos y sociales han bajado, la desigualdad se ha incrementado en este país, y ahora se cree, Arriola o Rajoy, se cree que por hacer 4 o 5 medidas de aquí a las elecciones va a poder recuperar voto. A lo mejor recupera algo, pero el problema de fondo no va a ser si recupera mucho voto o poco. El problema de fondo es que la realidad social en España ya ha cambiado, y esa realidad social en España que ya ha cambiado y ha habido mucho sufrimiento, se va a plasmar políticamente primero en las elecciones municipales y autonómicas del 24 de marzo y después, después a las generales. ¿En qué? En que no va a haber mayorías absolutas. Es decir, la realidad ya ha cambiado. Es decir, a partir del día 24, decía también ahora Fernando, vamos a entrar en una realidad de pactos, de que no va a servir el ordeno y mando de decir una cosa a la campaña electoral y la contraria gobernando. Vas a tener que pactar. Y en esa situación de pactos todo el mundo se va a tener que retratar. Antes, el representante del Partido Popular le decía a Ciudadanos, sí, tú dices mucho, pero ¿tú qué hubieras hecho si estás en el Congreso? Pues a partir del día 24, Ciudadanos tendrá que decidir si apoya A o apoya B. Tendrá que decidir en unos presupuestos, cuando llegue noviembre, si apoya los presupuestos que se incrementen las partidas sociales o se incrementen las partidas destinadas a otras cosas o que haya recortes. Y la cuestión es, estáis muy preocupados por el PP, por el PSOE, en vez de los problemas de la gente. Y la cuestión fundamental es que a partir del día 24 va a tener que haber pactos. Y Rajoy todavía no se ha enterado que esa es una realidad que va a tener que sufrir a partir de ese día y fundamentalmente a partir del día de las generales, donde va a perder y va a dejar de ser presidente del gobierno. Punto. Hago aquí una apuesta, ¿eh? Óscar, punto una 1. cena. Punto 1. Una cena. Punto 1. Rajoy llega a la Moncloa con unos datos que eran falsos. Y la previsión de Rajoy y las promesas electorales se basaban en unos datos que el presidente Zapatero había falseado y había maquillado para no escandalizar probablemente a los españoles mucho más de lo que estaba. Por lo tanto, las medidas excepcionales y las medidas drásticas se debían a una situación drástica que habíamos heredado del Partido Socialista. Y una vez más el Partido Popular se ve en la dura obligación de tener que rescatar al país de una situación en la que los socialistas nos metieron y además nos metieron mintiendo. Y punto 2. 4 años de gobierno, desde el primero hasta el último día. No es verdadero que el Partido Popular no haya legislado. Otra cosa es que os haya gustado las leyes que hemos promovido o que no os hayan gustado. Perdona un momento. Ahí está la LOMCE y ahí están otra serie de leyes que os han gustado más o menos, pero que en realidad están en la sociedad y están aprobadas en el Congreso y después en el Senado, ratificadas en el Senado. Pero es que además de que tengamos 4 años para legislar, es cierto, y no me cansa de repetirlo, de que los ciudadanos son y somos impacientes. Y aquello que pensábamos que íbamos a conseguir en un plazo breve de tiempo, no lo estamos consiguiendo. Los resultados en la macro no nos sirven al bolsillo. Necesitamos que esos resultados se vean en el día a día y cuando nos vamos a tomar un café al bar de la esquina. Y es que además es el momento de dejar de pensar en economía, de dejar de pensar en números. Afortunadamente podemos decir que hemos salido de coma, que estamos ya en planta y ahora en planta tenemos que estar pensando en las personas y en la política de las personas. La comida del hospital es fatal. Pero ¿sabes la cuestión? Cuando hablas de datos falsos... Hemos salido del coma con el 100% del PIB. El argumentario está muy bien. Hablo del déficit. No, pero si el argumentario... Ahora déjame a mí, ahora me dejas a mí. Cuando tú hablas de datos falsos del gobierno... Cuando tú hablas de datos falsos del gobierno de Zapatero, lo que se te olvida, y tú eres directora general de la Comunidad de Madrid de Universidades, lo que se te olvida es que los datos falsos eran de la Comunidad Autónoma de Madrid, gobierna el PP, de la Comunidad de Murcia, gobierna el PP, de la Comunidad de Valencia, gobierna el PP, de la Comunidad de Castilla y León, gobierna el PP, de Cataluña, que no gobierna el PP. Es decir, que esos datos que tú dices falsos de Zapatero son los datos que dieron comunidades que en un 80%, un 90% estaban gobernadas por el Partido Popular. Pero te digo más, es decir, si es que independientemente de datos para arriba, datos para abajo, hay una realidad social que se ha visto ahora mismo también en las elecciones en Andalucía. Es decir, ¿por qué en la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando desde la oposición y del Partido Socialista pedimos que ante una realidad social de pobreza infantil se abran los comedores en verano para que los chicos tengan al menos una comida, el Partido Popular se niega? ¿El Partido Popular cree que esa negativa, que es verdad que aritméticamente en el Parlamento le ha llevado a no hacerlo, no va a tener un coste después electoral? Pues claro que lo va a tener, porque la gente está sufriendo. Vamos a ver, eso son pequeñas cosas. A mí, sinceramente, yo no soy rajoyista para nada. Para nada, no me convence nada Rajoy. Pero por otras razones, yo creo que sinceramente en economía lo ha hecho bien y a mí la verdad es que me parece que tantos recortes como los que nos exigían desde Europa no ha hecho. Las cosas como son. Se ha negado a algunas cosas, eso es verdad, y ha puesto un poco su valor sobre la mesa
ante algunas exigencias que existían, eso han existido. Si a mí lo que me preocupa de Rajoy es su falta de voluntad de regeneración política, que es lo que me preocupa a mí, de regeneración de la democracia. Es que Rajoy no quiere dar un solo paso en el sentido de un cambio político, no quiere, y se está conformando con lo bien que lo ha gestionado económicamente o lo bien que le han permitido gestionarlo económicamente. Pero a mí me parece que esto de decir, como insistís mucho en el PSOE, Óscar, es que realmente se ha recortado, se ha hecho sufrir a los españoles. Hombre, en otros países se les ha hecho sufrir más, te digo la verdad. Y el hecho de que nos aplaudan ahora las medidas tomadas, que esto no lo aplaude, es verdad que nos lo aplaude el FMI, que siempre se equivocan en los aplausos y en los abucheos, ¿no? Pero el hecho de que nos lo aplaudan ahora, yo creo que algo significa. Yo lo que no le puedo aplaudir es la inactividad ante Cataluña. No le puedo aplaudir la inactividad ante la reforma constitucional, ni la inactividad ante el aburrimiento de los españoles. Los españoles lo que quieren es dejar de aburrirse. ¿Por qué Rajoy es el señor más impopular en las encuestas, después de Cayo Lara incluso? Pues será por algo. Será porque los españoles no les gusta, les aburre. ¿Qué tal está España? Porque Miguel Herrero en la presentación de tu libro dijo que nos quejamos de cómo está España, pero si en realidad nos miramos, estamos por encima de la media, dijo Miguel Herrero. Pues seguramente. ¿Coincides con eso? Pues seguramente. ¿Cómo estamos, en realidad? Lo que pasa es que aquí estamos una serie de señores que estamos relativamente bien instalados y que, en fin, no estamos entre los perdedores de la guerra de la crisis. Pero claro, a lo mejor nos están viendo muchos señores que dicen, oiga, ¿y ustedes qué están diciendo aquí, si va bien o no va bien España? Es que esto también depende un poco del color, según el cristal desde el que lo estás mirando. Y hay gente que lo ve del cristal verde y otra muchas del cristal negro. Y todos tenemos a alguien en paro en nuestras familias que probablemente lo está viendo con color distinto al que lo vemos nosotros. Hasta los que no tenemos cristal para mirar. Bueno, los datos económicos son objetivos. La macro va bien, pero ¿por qué va bien? O sea, es decir, aquí nos apuntamos, o se apunta el Partido Popular unos tantos que ciertamente son sorprendentes. Primero, se hacen unos presupuestos generales del Estado, por ejemplo, a tomar ejemplo y dicen, no, el petróleo a $100. Y en base a eso voy a hacer unos presupuestos. Y resulta que se encuentra a $70 el petróleo. Anda. O a 50. O a 50. Sí, 50. Pero cuando pasó y bajó de repente a $70, dices, madre mía, pues me he encontrado aquí un chollo. Eso a niveles macro afecta. Se encontró una cosa que no vamos a extendernos mucho, pero se llama QE, donde está produciéndose una paradoja que nunca se ha producido en economía, que es que un país, por ejemplo, como España, que estamos endeudados al 100% de nuestro PIB, resulta que para dejar dinero estamos en tasas negativas aquel que nos quiere dejar dinero. Eso, un país que debe el 100% de lo que produce durante un año. Eso es tremendo y las consecuencias van a ser tremendas. Y el hecho es, y eso es un hecho, que ha claudicado ante el presidente del IFO alemán, que es el doctor de todas estas cosas, que tiene a Merkel detrás cogida y diciéndole baja los sueldos, baja los sueldos, baja los sueldos, y hace un trabajo precario. Y en ese camino se han quedado muchos españoles, muchísimos. Es verdad que a lo mejor aquí pues tenemos la suerte de que no nos hemos quedado ninguno en el camino, pero es que sí que las familias españolas sí que lo notan. Tenemos una tasa de paro igual o superior a cuando él entró en el gobierno. Y eso es un destrozo absoluto para cualquier economía. Eso nos va a costar años. Eso es una realidad. Es cierto que financieramente hablando, pues claro que va a ir bien. ¿Por qué? Porque Repsol va a dar muy buenos resultados, porque hay muchas grandes empresas que van a dar muy buenos resultados, pero esas grandes empresas no trasladan a los trabajadores esos grandes resultados. Y, por ejemplo, ocurre una cosa curiosa. Janet Yellen, que es la presidenta de la Reserva Federal, su máxima preocupación ahora, y lo ha dicho, es mejorar la calidad del empleo en Estados Unidos. Unos señores que tienen una tasa de paro técnica. Eso es, esta señora hace políticas activas para sus ciudadanos. Es verdad que manda sobre su moneda, es verdad, pero eso en España no se hace. Nos llevaría muy lejos eso. Yo también estoy contigo en que gran parte del éxito económico se debe a factores ajenos a la voluntad del Partido Popular o del señor Rajoy. Otros se deben específicamente a la gestión. Pero la verdad, Óscar, si es que vosotros mismos procuráis ya espantar un poco a Zapatero, joder. Es hombre, y Óscar, discúlpame, no se puede tener un expresidente que aprenda economía en 2 tardes. Claro. Eso es una aberración absoluta en los tiempos que corren. Pero si el informe salió ayer, el informe de Eurostat de los salarios de ingresos. Déjame un momento. Que yo te hablo del informe que salió ayer de Eurostat. Si vosotros ocultáis a Zapatero, deja un momento. Si el informe salió ayer,
Es decir, ¿cuánto se gana por hora en los países de la Unión Europea? Pues mira, y el diferencial ha pasado de un 24% a un 28%. Es decir, en España, desde que está gobernando el Partido Popular, la gente gana menos. Hay una realidad de ruptura social, donde es verdad que mucha gente no está afectada por la crisis, pero estamos hablando de 6 millones de ciudadanos, de 6 millones de españoles, que las están pasando canutas. Y que están más de 5 millones en paro. Y eso, ¿les va a gustar al Partido Popular o no? Es una realidad de la política del Partido Popular. A mí lo que me sorprende... Claro, me sorprende la política no es esa. Es que me sorprende que tanto PP como PSOE estéis hablando de datos falsos. ¿Y qué estáis haciendo en la oposición o en el gobierno? Vuestra obligación en la oposición es que esos datos sean verdaderos. No me podéis decir ninguno de los dos que esos datos, siendo falsos, bueno, habíais estado haciendo presupuestos a raíz de datos que estaban mal. Vuestra obligación es estar atentos a esos datos. Es que, de verdad, me sorprende que eso lo pongáis como una excusa. Bueno, dejemos de hablar de PP y PSOE y vayamos a los partidos de nueva aparición y de auge. En estas 4 décadas de historia, uno de los hitos es sin duda la aparición de UPyD, Rosa Díez, que ahora está pasando una crisis terrible y que además hoy mismo ya estaba arremetiendo contra Ciudadanos. Como ustedes saben, Rosa Díez está acusando a Ciudadanos de estar fomentando el transfugismo, porque Albert Rivera dice que las puertas de Ciudadanos están abiertas a todos aquellos de UPyD que deseen entrar. Y claro, Rosa Díez ha cargado contra él. Unión Progreso y Democracia ha tenido en las últimas elecciones autonómicas en Andalucía unos muy malos resultados, muy por debajo de las expectativas que teníamos todos y particularmente parece que muy por debajo de las expectativas de algunos que han encontrado después de estas elecciones un acomodo mejor en otra formación política. Y eso pues ha provocado una crisis de unas determinadas dimensiones, las de aquellos que se provocan porque se van a otra formación política en la que creen que tienen más expectativas. Fernando, ¿es el fin político de Rosa Díez? ¿Se la ha comido Albert Rivera? Hombre, Ciudadanos, UPyD es Ciudadanos a estas alturas. No sé cuántos les quedan, pero quedan muy pocos. Ha cometido un error de una magnitud terrible, no entendiendo que aquí hace falta una formación de centro y que esa formación de centro se tenía que nutrir de UPyD y de Ciudadanos. Albert Rivera le tendió la mano y ella lo rechazó. Exactamente. Además es que, hombre, entre el liderazgo de Albert Rivera, entre la solidez del liderazgo de un Albert Rivera y el de Rosa Díez, pues ¿qué quieres que te diga? La verdad, ¿para qué vamos a establecer comparaciones ahora? Es que no hay. Lo que no entiendo yo, nunca entenderé, es cómo Rosa Díez fue capaz de aglutinar a gente tan atractiva en UPyD, como Sabater, como Álvaro Pombo, que es una figura irrepetible. Y han ido cayendo uno detrás de otro. Como Miquel Buesa, que hay que oírle hablar de UPyD a Miquel Buesa, por ejemplo, o como el propio Sosa Wagner, que era una figura de primera categoría. Sí. Y que ahora yo creo que en vez de Irenes y demás figuras oportunistas que ahora se lanzan a esto, yo creo que deberían entregar las riendas a Toni Cantó, que es lo más atractivo y lo más honesto que ha habido ahí en estos momentos, y que él mismo conduzca a UPyD hacia Ciudadanos, que es lo que quiere. Fernando, Rosa tuvo en su inicio unos apoyos mediáticos muy determinados, porque Rosa, como disidente del Partido Socialista, si no hubiera contado, entiendo yo, tú sabes más que yo porque para eso perteneces a la canallesca, pero si Rosa no hubiera contado con determinados apoyos mediáticos en el 2005, 2006, 2007, ¿UPyD habría nacido? ¿Crees tú? Te pregunto, No lo sé, yo es que creo que Rosa Díez no es una... Venga, mójate y habla de colegas incluso, si quieres. Si me dejas, Rosa Díez yo creo que nunca ha sido una primera figura política, te digo la verdad. Desde que nos convocaba a los periodistas en Euskadi, cuando ella era consejera, a ver y cuéntalo, aquel ven y cuéntalo, mientras ETA mataba a Mansalva, que era una época en la que ETA mataba a Mansalva, pues no sé qué íbamos a contar. Y es verdad que, oye, pero los periodistas nos equivocamos muchísimo. Determinado periodista ha habido, que es uno de los más grandes periodistas que ha habido en este país en los últimos tiempos, por cierto, determinado periodista ha habido que cada vez que abrazaba a uno, es que era el abrazo del oso. Abrazó a Landelino Lavilla, adiós Landelino Lavilla. Abrazó a Calvo Sotelo, no te quiero contar cómo acabó Calvo Sotelo. Abrazó al Partido Reformista, ¿no te acuerdas de aquello de que votar al Partido Reformista es votar 2 veces? Y fíjate el Partido Reformista. Luego abrazó a Villalonga también, ¿no te acuerdas? Abrazó a Villalonga, sí, me acuerdo. Y abrazó a Zapatero también, cenaba con él muchas veces. Y oye, es que esto no puede ser, los periodistas no somos los que debemos estar haciendo la historia. Los periodistas somos mirones que debemos contarla, que es distinto. Pero y eso es lo que ha hecho Fernando Jáuregui en Historia Vivida de España, que podría haberse llamado Historia Mirada por un mirón, en España. Sí. El título no es mío, el título es de Manolo Pimentel.
que es Fernando el editor, Pimentel, que es el editor. sí, así que yo prácticamente no tengo nada que ver más que 644 páginas. El Todo lo ministro demás que es- dio plantón a Aznar. El ministro que tuvo el valor de dimitir porque estaba disconforme con algo que hizo Aznar. Pocos hay de esos, ¿eh? Hay exactamente 3, ¿no? Antonio Asunción también, quiero recordar. Sí. Y hay un tercero que lo tengo por ahí que computado, pero que no me acuerdo ahora quién ha sido. Pero- Fernando Jauregui, Historia vivida de España, de Franco a Podemos, 1970-2020. Esperamos que antes del 2020 hayas vuelto por aquí para anticiparnos cuál será el siguiente libro del 2020 al 2050. ¿no? Hay un libro que hay que hacer ya este año. ¿Cuál? Ya te lo diré el día que me invites, te lo voy a decir. Pero hay un libro, está fabricándose la historia. Ahora mismo se está fabricando la historia. Este año 2015 es el año que se va a fabricar la historia, de una manera o de otra. Y esa crónica hay que hacerla desde dentro, desde los mirones. No desde los que crean la realidad desde fuera, no desde los mirones. Pues date por invitado y ya me contarás cuál es ese libro. Gracias, Fernando Tiene que ver con Jauregui. Rajoy, ya te lo digo.